y quizás darle menos energía a la enfermedad en sí misma y más energía al sentirte bien. Puede que digas que ¿cómo vas a hacer eso cuando no te encuentras bien? Pero sí que lo puedes hacer. Una manera es el ver el bienestar que te rodea en la naturaleza. La naturaleza es la encarnación misma del bienestar. Y en Maui, en Hawái, lo puedes hacer. Y también hay partes de tu cuerpo donde podrás sentir más bienestar. Como comentábamos antes al hablar del cuerpo interno, siempre hay partes donde vas a sentirte mejor, por ejemplo las manos, los brazos. Dirige la atención allí. Intenta localizar qué partes se encuentran mejor y pregúntate, pon tu atención ahí. Es una forma consciente de decidir que quieres centrarte en lo que está sano más que seguir viviendo en la idea de la enfermedad. Puede que el dolor siga ahí. Por desgracia, para superar el dolor tienes que rendirte. Necesitas aceptar que el dolor está ahí y de esa manera no vas a generar un nivel adicional de dolor psicológico. Ese que se queja de tener dolor físico. Si consigues que la mente deje de quejarse sobre el dolor físico, no vas a crear también el dolor psicológico. Acéptalo, no te resistas al dolor. Ve al médico, tienes que seguir con tu tratamiento médico, pero no añadas dolor psicológico al dolor físico. Esto tiene mucho sentido para mí. Incluso tengo un jardín al que puedo salir. Claro, porque puedes ver que hay bienestar alrededor de ti y si lo haces vas a ser como si absorbieras ese bienestar, la intensa vida que hay a tu alrededor en la naturaleza. Contempla eso. Bueno, mándanos un email en las próximas semanas para contarnos cómo te encuentras. Tenemos a Ian en Irlanda. Es la 1:30 de la mañana aquí. Bueno, Eka, este libro ha sido una gran inspiración. Tengo 3 niños de 5, 7 y 9 años y la maternidad es una de las cosas que me motivaron a encontrar maneras de estar feliz conmigo misma. Es evidente que lo que sientes afecta a los niños más que lo que les digas con palabras. Y veo que el estrés en mi vida tiene un impacto aún mayor en su salud, por lo que encontré las ideas en Una Nueva Tierra muy útiles en ese sentido. Y practicando el estar presente con ellos puedo disfrutar de ese tiempo de verdad, sin pensar en el trabajo o en tareas que debería estar haciendo en la casa. Simplemente pasando tiempo con ellos y viéndoles como los individuos que son, al igual que yo. ¿Hay alguna otra manera de introducir estas ideas en niños pequeños? Es una pregunta muy buena. Bueno, ya has mencionado que es importante estar presentes cuando estás con tus hijos porque ellos absorben todo tu estado principal de conciencia. Y si puedes estar presente con ellos en casa, significa que vas a dar toda tu atención y eso quiere decir que les das toda tu atención, que les escuchas totalmente, que les ves jugar. Pero muchos padres no hacen eso, les dan atención, pero siempre queriendo algo de vuelta. Les dice, no hagas eso, no hagas aquello, hay que hacer tal o tal tarea. Y eso es lo que yo llamo atención en base a la forma. Claro que es necesario que un niño se cepille los dientes o que ordene su habitación. Eso tiene su lugar, pero tu hijo quiere que le reconozcas en su ser. Así que es vital darle la atención que necesita. Dale al niño el espacio que se merece. No tiene por qué ser mucho tiempo. Basta con unos minutos al día. Y
Otra cosa que es importante es que los niños requieren atención especial y cuando empiezan a preguntar cómo se llaman, los niños requieren atención especial cuando empiezan a preguntar cómo se llaman las cosas. Están preguntando todo el rato, ¿cómo se llama aquello? ¿Cómo se...? ¿O qué es eso? ¿Qué es lo otro? Y claro, tú le empiezas a decir, esto es un árbol, es un pájaro. Lo importante es que el niño en esa etapa no se pierda en los conceptos y no crea que... el niño no debe creer que en el momento en que sabe en su cabeza que aquello es un pájaro, deje de mirar al pájaro de verdad, porque se empiece a relacionar con el concepto pájaro en lugar de ver la realidad, de ver el objeto, sin la interferencia de la etiqueta. El niño perderá la vida que tiene el objeto en sí, porque se relacionará solo con el concepto o con la palabra. Esto nos ha pasado a todos. Nos han conceptualizado demasiado el mundo. Así que para evitar que le pase a futuras generaciones, le podemos decir al niño que pregunte, decirle, no decirle, esto es un roble, sino decirle, esto se llama roble. Porque no es un roble. Roble es simplemente una palabra. Cuando nos perdemos en el concepto, confundimos la palabra con la cosa. Cuando digo esto es un roble, estoy confundiendo porque en realidad no es así. En realidad es una cosa que hemos decidido llamar roble. Roble es solo una palabra. Así que me pierdo la relación con aquello que el roble es porque pienso que al conocer la palabra ya conozco también su esencia. Y así probablemente durante toda la vida del individuo. La magia es una buena palabra para describir la relación que se tiene con un objeto cuando no tienes la interferencia de una palabra por mitad. Así que hay que animar al niño a que experimente el árbol, que lo toque, que mire las hojas, que vea cómo se cuela el sol por sus ramas. Animarle a que continúe con la experiencia de la realidad del árbol en lugar de conformarse con el concepto. Bueno, vamos a hablar del contenido y la estructura del ego en la página 34 del capítulo 2. Es muy emocionante cuando comprendes los conceptos poco a poco, el concepto del ego. Dices que la mente egoica está completamente condicionada por el pasado y este condicionamiento tiene dos elementos, el contenido y la estructura. ¿Qué quieres decir con eso? El contenido es aquello con lo que te identificas y de lo que derivas tu identidad. Eso varía dependiendo de la cultura en la que vivas. Depende de tu educación, de tus circunstancias personales. El contenido difiere, es diferente para todo el mundo. Aunque hay similitudes en el mismo campo cultural, por ejemplo en los Estados Unidos, o en Francia, o en cualquier país donde vivas, hay similitudes de cosas que son inherentes a la nacionalidad con la que la gente se identifica. Sin embargo, cada persona tiene peculiaridades propias. Una persona puede que se identifique mucho con sus creencias religiosas, hasta el punto de creer que el resto de las personas que no creen en lo que él son malas. Eso sería un ego muy rígido, por ejemplo. O personas que se identifican fuertemente con la empresa en la que trabajan. Se han oído historias en Japón de personas que cuando les despidieron de su trabajo se suicidaron. Eso quiere decir que estaban tan identificados con la empresa que cuando perdieron su trabajo, hasta hace poco no era algo común, porque en Japón la persona tenía el trabajo durante toda su vida. Pero la gente que hoy en día pierde su trabajo en Japón puede llegar a un punto que incluso se quite la vida, porque se identifica tanto con su trabajo que cree que cuando lo pierde, pierde su vida también.